Bueno, pues lo primero, buenas tardes a todos y a todas y a Uxía, que nos hace muchísima ilusión que estéis aquí. Bueno, muchísima ilusión y que estamos deseando escucharte porque, bueno, porque es un tema que nos apetecía muchísimo abordar y sabemos, y ahora lo cuentas tú misma, que es un tema del que tú has investigado mucho, que te interesa y que nos vas a transmitir una perspectiva que, bueno, que es un lujo, ¿no? El tenerte aquí y el poder contar contigo. Y bueno, yo me llamo Gloria Gonzalo Urtasun y soy la concejala de Igualdad y Perspectiva de Género del Ayuntamiento de Soria. Y bueno, llevamos ya bastante tiempo, bueno, exactamente desde que empezó el confinamiento, realizando estas charlas, estos encuentros virtuales, que en un principio los organizamos como un modo de resistencia, ¿no? A seguir encontrándonos, no queríamos resignarnos a no hablar de cuestiones relacionadas con igualdad y con perspectiva de género. Y bueno, empezamos por probar y la verdad que están siendo un éxito gracias a vosotros, a vosotras y a las personas que nos regaláis vuestros conocimientos, ¿no? Y los compartís. Y hoy vamos a hablar de vientres de alquiler con Uxía, que como os decía, ha participado ya junto con Laura, la compañera que habló de tecnología y que está por aquí también en el diagnóstico de género del ayuntamiento. En ese momento tuvimos ocasión de hablar con ella sobre este tema y entonces sabemos que tiene mucho que contar y muy interesante y por eso estamos encantadas de que estés aquí con nosotras y con nosotros, Usía. Así que yo ahí os dejo con ella y como siempre podéis ir preguntando en el chat lo que queráis, que yo luego lo recojo y se lo lanzo, ¿vale? Así que muchísimas gracias a todos y a todas y a ti. Vale, pues muchas gracias, Gloria, y muchas gracias por darme la oportunidad de venir a hablar de este tema, porque, bueno, a mí me parece un tema, la verdad, súper interesante, un tema del que se habla poco y del que cuando se habla normalmente no suele haber una perspectiva de género, ¿no? Entonces, bueno, voy a compartir una presentación. Uy, Gloria, creo que no puedo compartirla. A ver, vamos. Igual te tengo que dar permiso. Mira, esto es para hacerme la interesante que... Ya está. Mira a ver ahora. Ahora sí que sí. Bueno, pues eso. Bueno, primero presentarme. Yo soy Usía y soy politóloga y consultora de género y junto con Laura en Break the Gap. Y bueno, la verdad, para poneros un poco en contexto, yo hace sobre un año y medio tenía que hacer una investigación y decidí hacerla sobre los vientres de alquiler porque era un tema que me interesaba bastante y sobre todo era un tema del que yo había visto que tenía unos argumentos dentro del feminismo muy similares a la prostitución, porque realmente sí que hay muchos aspectos muy similares, pero que a la vez carecía un poco de ese cuerpo de estudio dentro del feminismo y de la perspectiva de género, ¿no? Entonces quería como buscar información y saber un poco qué estaba pasando, ¿no? Entonces, bueno, voy a empezar aquí. A ver, creo que lo estáis viendo, ¿no? Espero. Sí, sí, sí. Vale, perfecto. Vale. Pues nada, los vientres de alquiler la verdad es que es una práctica que está creciendo y sobre todo que cada vez se habla más, cada vez vemos a más famosos llevarla a cabo, ¿no? Pero es una práctica que realmente cuando lo estudiamos vemos que vulnera completamente los derechos de los menores y de las mujeres y que se ampara mucho en el patriarcado, ¿no? Y en el sistema social y económico que estamos, ¿no? Además, tiene muchísimas implicaciones éticas, legales, sociales y de género, de derechos de la infancia, ¿no? Y yo creo que, como estaba hablando antes con Gloria, ahora mismo también es un momento muy interesante, ¿no? Para plantearnos hablar del tema y para un poco reflexionar, ¿no? Como sociedad, qué prácticas legitimamos, qué prácticas creemos que están bien, ¿no? Y sí, eso, qué prácticas validamos, ¿no? Y qué sociedad construimos, ¿no? Entonces, bueno, cómo no, para hablar de los vientres de alquiler, siempre se nos viene últimamente a la mente un poco el cuento de la criada, ¿no? Y ese concepto, ese tipo de sociedad, ¿no?
Y aquí tengo un extracto del Contrato Sexual, un libro de Carol Pateman que publicó en 1988, ¿no? Donde ya hablaba un poco de que los contratos de subrogación, que en ese momento estaban empezando, indicaban que podía estar gestándose una transformación del patriarcado moderno, ¿no? Y bueno, a la hora de hablar de los bienes de alquiler, creo que es fundamental que contextualicemos, ¿no? En qué sistema económico y en qué sistema social ocurre, ¿no? Y para eso voy a hablaros un poco de lo que es del patriarcado y el neoliberalismo, ¿no? Para conceptualizar un poco. Y bueno, el patriarcado, como dice la definición aquí de Rosa Cobo, es un sistema de pactos entre varones para asegurarse la hegemonía sobre las mujeres, ¿no? Y precisamente de ese concepto de pacto es la base del patriarcado y está explicado por Carol Pateman en el contrato sexual, ¿no? Y Carol Pateman dice que el contrato sexual es el contrato que subyace al contrato social y que, por una parte, establece a los varones, bueno, los varones establecen a sí mismos como grupo dominante en control y como cabezas de familia, y a las mujeres como subordinadas de la familia patriarcal, ¿no? Y luego esa segunda parte, ese segundo aspecto del contrato sexual es que ese contrato concede o permite el acceso y el control a las mujeres y sus cuerpos, ¿no? Y esas mujeres son divididas como en dos grupos, dos categorías: las mujeres privadas, que pertenecen a los hombres en el contrato del matrimonio, y luego las mujeres públicas, que son las mujeres prostituidas, ¿no? Y la verdad es que esta división de las mujeres entre privadas y públicas y esta fractura en el conjunto de las mujeres establece primero un mecanismo fundamental de opresión y de separación, ¿no? Entre la buena y la mala mujer, la mujer aceptable y la mujer pública, ¿no? Y además, por supuesto, logra que la identidad de las mujeres se construya a partir del hombre y de lo que se espera de las mujeres en la sociedad, ¿no? Un poco esa socialización de género, donde el objetivo de la mujer es realmente estar en un segundo plano, es servir, agradar, satisfacer, ¿no? Y tener los hijos de los hombres, a la vez que, si son mujeres públicas, estar sexualmente disponibles para los hombres, ¿no? Y bueno, yo creo que con esa explicación podemos verla muy, muy reflejada en los bienes de alquiler, ¿no? Con el ejemplo de... ¡Uy, que me lío! Perdón. Con las mujeres con ese rol maternal, ¿no? Las mujeres infértiles no cumplen ese rol y las gestantes actúan un poco como un mecanismo regulador, ¿no? Que ayuda a esas mujeres a así ser capaces de cumplir ese rol, a la vez que las mujeres gestantes también validan su rol como gestantes y como dadoras de vida a los hijos de los hombres, ¿no? Y yo creo que también, al entender esto, también podemos ver un poco cómo, por ejemplo, declaraciones del estilo de los bienes de alquiler es la práctica más feminista que una mujer puede hacer, ¿no? Lo que una mujer puede hacer por otra, vemos como si se refleja, ¿no? Esa idea de que el rol de la mujer es tener hijos y una mujer está ayudando a otra a cumplir ese rol patriarcal, ¿no? Y luego tenemos el neoliberalismo en la otra pata de esta explicación, ¿no? Que el neoliberalismo para Wendy Brown es una serie de políticas de libre mercado que, bueno, pues desmantelan el estado de bienestar y privatizan servicios públicos en el norte, luego también dificultan e impiden los esfuerzos de soberanía en el sur, y que en general en el mundo genera una disparidad de ingresos, ¿no? Pero además Wendy Brown va más allá y habla también de cómo el neoliberalismo impone una política, una racionalidad, más bien política específica, y que se traslada desde el mercado a los estados, la sociedad y las personas, ¿no? Entonces, esta racionalidad de mercado convierte a los estados en estados empresa, ¿no? Con una lógica de productividad y beneficios. Y también impulsa un poco el abandono a la ciudadanía
a que ellos mismos se busquen su propia vida, ¿no? Cuando hablamos del individuo en este tipo de sociedad, el individuo neoliberalista es un individuo que se posee a sí mismo, cuyo objetivo es consumir, ¿no? Y para poder consumir puede también venderse a sí mismo, ¿no? Y además tiene una autonomía moral que le da la capacidad absoluta de cuidarse y de ser responsable de sí mismo y de buscar su propio bienestar, ¿no? Y en cambio, en la sociedad vemos una sociedad que está despolitizada, aislada, donde las desigualdades no existen como tal, sino que se habla de desigualdades, no se habla de desigualdades más bien, y todas esas situaciones que se pueden producir que son desigualdades, en realidad son fruto de la incapacidad individual de las personas de la sociedad, ¿no? Y además en esta sociedad todo se puede comprar, vender, y la responsabilidad que tienen los individuos reside básicamente en el pago, ¿no? Entonces, vemos una sociedad en la que nuestras acciones están realmente muy desconectadas de la realidad de los demás y donde podemos comprar un bebé y verlo como algo completamente lícito porque al fin y al cabo estás pagando por un servicio, por decirlo de alguna manera, o por un servicio, ¿no? Y realmente los individuos están completamente liberados de cualquier responsabilidad una vez hacen ese pago, ¿no? Y bueno, ya una vez explicado un poco el contexto en el que suceden los vientres de alquiler, que es una sociedad patriarcal y neoliberal, ¿no? Voy a daros una definición para entender lo que son los vientres de alquiler. Y bueno, aquí vemos las definiciones en las que ya podemos comprobar cómo hay una especie de lucha por la terminología que se emplea, ¿no? Podemos ver que Eleonora Lam no habla de vientres de alquiler, sino habla de gestación por sustitución. Y eso tiene unas intenciones específicas que explicaré en un momento, ¿no? Pero bueno, en general se entiende por los vientres de alquiler como la práctica por la cual una mujer se queda embarazada para darle el bebé o bebés a las personas que lo han encargado, ¿no? Persona o personas, bueno. Y bueno, en relación con la terminología, quiero hablaros brevemente del neolenguaje porque realmente la industria de los vientres de alquiler lleva muchos años trabajando por la introducción de ciertos términos y la censura de otros. Y esto por qué es porque realmente en el lenguaje se refleja la cultura, se definen las barreras de lo correcto, lo que no es correcto, y con el lenguaje construimos nuestro imaginario colectivo, ¿no? Como nos comunicamos nos define como sociedad, ¿no? Y la neolengua se utiliza para manipular los términos y vaciarlos de contenido, ¿no? Y así evitar que podamos pensar realmente en lo que estamos diciendo o lo que implican nuestros términos, ¿no? Un ejemplo muy claro, por ejemplo, es como veis aquí a la mano derecha, el cuadro que pone junio 2016. Bueno, pues ese es un relato de todas las pruebas que ha pasado una gestante estadounidense para quedarse embarazada. Realmente no se ha quedado embarazada. Y bueno, aquí está contando un poco todo lo que pasa, ¿no? Que si da un bebé en adopción, que si tuvo un aborto, bueno, todas esas cosas que pasan en los embarazos. Y la realidad es que podemos ver cómo hay un montón de términos por siglas como GSG, TF, ¿no? Y eso todo es por ejemplo, GSG significa gestación subrogada gestacional, es decir, una gestación en la que la gestante ha sido le han implantado un óvulo fecundado, ¿no? Todos esos términos un poco para minimizar el impacto, por ejemplo. El que es bastante llamativo es, por ejemplo, MC, que es el diminutivo, las siglas de miscarriage, que es un aborto, ¿no? Como un poco para minimizar el impacto que todas esas cosas tienen, ¿no? Y luego además también otros ejemplos muy obvios son, por ejemplo, cuando no se habla de madres o de madres gestantes, sino que se habla de gestantes, cuando no se habla de compradores o clientes, sino que se habla de padres de intención o de padres, de padres de intención o de padres de intención, sí. También muchas veces se minimizan los términos, por ejemplo, no se habla de surrogacy babies, que sería bebés de gestación subrogada, sino surro para minimizarlo y hacerlo como un término más suave. Y luego también un poco esa posverdad, ¿no? Y habla muchas veces
de términos como surrofobia, cuando se habla en contra de la práctica, ¿no? Que como que las personas que estamos en contra de la práctica, que tenemos una fobia y realmente fobia ninguna, simplemente que no estamos de acuerdo con la práctica, ¿no? También hablan mucho de que se discrimina a los niños y a sus tipos de familia, ¿no? Un poco jugando con el lenguaje y cambiando los términos para hacer pensar que estamos discriminándolos o algo por el estilo, ¿no? Y luego además... Otra característica del neolenguaje, ¿no? Que se aplica muy bien a los vientres de alquiler, es cómo hay una gran apropiación de los términos para hacer que pierdan el valor, ¿no? Y sin duda, en uno de los términos que más se han esforzado en apropiar es la mítica frase feminista de nosotras parimos, nosotras decidimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la página de Son Nuestros Hijos, que es una de las plataformas de apoyo a los vientres de alquiler, tienen una serie de vídeos que dicen que son de gestantes, ¿no? Y son vídeos muy cortitos, de 2-3 minutos, en el que las gestantes, bueno, pues dicen cosas como que discriminan a sus hijos, que ya el hecho de decir sus hijos es un lenguaje bastante interesante, ¿no? Pero bueno, dicen que no quieren que discriminen a sus niños, y luego también ya les piden que al final digan la frase nosotros parimos, nosotras decidimos, ¿no? Pero ya la despolitización de la frase es tanta que hay una gestante, yo no he visto todos los vídeos, solo he visto algunos, ¿no? Pero una de las gestantes llega a decir nosotros parimos, nosotros decidimos. O sea, ya es el quitar de contexto por completo el significado de la frase y usarlo simplemente como un arma arrojadiza en contra del feminismo y de todas las personas, ¿no? que están en contra de la práctica, ¿no? Y bueno, como pongo ahí, quien controla el lenguaje, controla el contenido, ¿no? Luego os voy a hablar muy brevemente del origen. El origen de los vientres de alquiler tal y como los conocemos es en Estados Unidos en los años 70, finales de los 70, un primer acuerdo promovido por un abogado. Y bueno, era un embarazo subrogado tradicional en el que la gestante usaba sus propios óvulos, ¿no? Y luego, pero realmente cuando cambió todo el concepto de vientres de alquiler fue en el momento en el que se introdujo las técnicas de fertilización in vitro, ¿no? Cuando los padres comitentes podían utilizar su herencia, su genética, su óvulo y su esperma para implantárselo a la gestante y que esta, bueno, luego le entregaba al niño, ¿no? Y bueno, el caso más conocido de la época, uno de los primeros casos que hizo que la gestación subrogada fuese conocida internacionalmente, fue el caso de Baby M, que es el recorte, no, la portada de la revista que está ahí a la izquierda, porque la madre gestante se negaba a entregar al bebé porque decía que la niña era su hija y ella era su madre y quería estar con ella. La realidad es que ella luego no consiguió nunca la custodia de la niña y que los jueces determinaron que no era apta para el cuidado de la niña, ¿no? Y luego también, también a veces se habla de que las primeras gestantes subrogadas están en la Biblia, porque hay dos pequeñas historias en la Biblia sobre esto, en la que una esclava se queda embarazada y que luego entrega al niño, ¿no? Y bueno, yo creo que es muy interesante no por el hecho de que esté en la Biblia, sino por el concepto de esclava y gestante, ¿no? Porque ya Anita Allen, que era creo, una abogada de derecho estadounidense en los 80 o en los 90, dijo que realmente las primeras gestantes que hubo en Estados Unidos fueron las esclavas negras, ¿no? Y argumentaba que eran las primeras gestantes porque ellas no tenían ningún tipo de tutela o de autoridad o de nada sobre los niños y niñas que parían porque eran de sus esclavistas, ¿no? Y yo creo que es muy interesante este tema porque un poco es esa relación entre esclavitud y gestante, algo que también vemos reflejado en la literatura, como por ejemplo en el cuento de la criada, ¿no? Y como desde la industria de los vientres de alquiler quieren un poco normalizar esto y decir que es una práctica muy antigua, ¿no? Un poco como la prostitución, ¿no? Que es el trabajo más antiguo del mundo. Pues esto igual, ¿no? Pero bueno, yo creo que en realidad lo que deja entrever, si se ve con un poco de perspectiva crítica, es que lo que sí que es la práctica más antigua del mundo, desde luego, es la explotación de los cuerpos de las mujeres, ¿no? Y la instrumentalización y la discriminación de las mujeres, ¿no? Muy brevemente, ponernos un poco en situación cómo están los vientres de alquiler a nivel mundial. En este mapa del mundo he señalado, en color más oscuro, en este gris casi negro, he señalado los países en los que he encontrado
en la red, básicamente, información sobre que se han llevado acuerdos de gestación subrogada. No quiere decir que en todos estos países sea legal, sino que se han llevado acuerdos. Realmente, los centros de gestación subrogada del mundo son Estados Unidos y Ucrania, ahora mismo, pero también ocurre de manera habitual en Canadá, Reino Unido, en Israel, en Irán, en la India, aunque la India ahora ha cerrado el mercado internacional, solo lo hace para parejas indias. Rusia también es un mercado bastante grande, pero tiene menos seguridad para los padres comitentes. Y bueno, también hay una diferencia muy importante que me gustaría hablar de ella, y es que en algunos países como Ucrania o Estados Unidos se habla de los bienes de alquiler en la modalidad comercial, y en países como Canadá o Reino Unido se habla del modelo altruista, ¿no? Que es un poco el modelo que Ciudadanos proponía para España. Y la verdad es que cabe decir que es una absoluta falacia llamar a los bienes de alquiler altruistas, porque lo único que haría altruista es que a la mujer no se le concede ningún pago, ¿no? Pero realmente la industria se lleva dinero tanto en Canadá como en Estados Unidos. A los médicos se les paga, a los abogados se les paga, a las agencias se les paga, y sobre todo los compradores pagan por el producto, es decir, es comercial en todos lados. De nuevo, aquí hay un intento un poco ese neolenguaje, ¿no? de poner el foco como en las mujeres, ¿no? Es decir, como que ellas tienen la responsabilidad un poco de la práctica, pero la realidad es que ellas son un poco el horno, el producto, y los bebés son el producto, ¿no? Entonces, bueno, eso, que comerciales en todos lados realmente. Y aquí, muy brevemente, os pongo algunos precios que hay en el mercado, ¿no? Para que veáis un poco la diferencia, ¿no? En Estados Unidos es el sitio donde es más caro, también son los sitios más garantistas y con más experiencia. Luego está Canadá, que al ser altruista, se supone, la mujer no lleva ningún tipo de pago ni de compensación, entonces un poco más barato, pero también hay muchísimas menos mujeres que llevan a cabo la práctica. Y luego está también Ucrania, donde podemos ver por qué tantos españoles o heterosexuales acuden a Ucrania, porque los precios son más de la mitad en comparación con Estados Unidos, ¿no? Y también está más cerca de aquí. Y bueno, aquí también os pongo un poquito cómo funciona el pago a las gestantes, ¿no? Estas son imágenes de Growing Generations, que es una de las agencias estadounidenses más importantes. Está fuertemente enfocada a parejas gays, pero también lleva a cabo contratos con parejas heterosexuales. Bueno, aquí abajo pone que solo un 1% de las mujeres que aplican llegan a ser gestantes, ¿no? Diciendo que tienen lo mejor de lo mejor, ¿no? Tienen el mejor tipo de... Bueno, tienen lo mejor. Y arriba pone un anuncio, por ejemplo, que tenía en un foro de gestantes, ¿no? Que pone que pueden ganar hasta $110.000, que bueno, que eso es mentira, es un anuncio engañoso, porque no es verdad, porque es lo que vale el proceso así, pero sí que suelen pagarle como $40.000, ¿no? Y bueno, la comparación en sí no es algo que sea muy interesante analizar. Lo que yo creo que sí que es interesante analizar es ver cómo funcionan todos los extras, ¿no? Entonces, en esta tablita aquí a la derecha pone, por ejemplo, que si tienen un embarazo múltiple les pagan $10.000 más por cada niño, y si es una cesárea dan $2.500 más, y si dan leche materna también les pagan un extra, ¿no? Cómo funcionan un poco esos paquetes, ¿no? de compensación. Y luego, por ejemplo, realmente la situación de Ucrania, la situación de la India, no la conocemos mucho, no hay mucha información. Sí que sabemos que en la India, por ejemplo, a las mujeres se les da entre $3.000 y $6.000, pero vamos, tampoco se sabe la ciencia cierta. Y luego en Ucrania se estima que suelen tener una compensación sobre $10.000, ¿no? Realmente, bueno. Y luego los requisitos que se les exigen son, en primer lugar, buena salud. También es muy importante, todos los gestantes, y esto es común a todos los mercados, a todas las industrias, a todos los países, todas las gestantes tienen que ser madres, y eso es por dos factores que son importantes que hay que conocer. Primero, para saber que van a poder entregar un bebé sano, ¿no? Y segundo, eso actúa como un poco un mecanismo de control, ¿no? Primero, para que sepan que
poco como para decir, bueno, tú ya tienes tus hijos, tú vas a entregar a este, céntrate en tus hijos, ¿no? Y a la vez también para controlar que no digan, bueno, pues mira, me quiero quedar al niño, ¿no? Porque al fin y al cabo, como ya tienen a sus propios hijos, pues para que no, como que no, para tenerlas un poco controladas, como quien dice. Y luego también la edad media suele ser entre 21 y 40 años, se hacen exámenes físicos, a veces también se hacen exámenes psicológicos, favorece mucho que tengan pareja, es importante que tengan estabilidad económica, como podemos ver aquí en este paquete, ¿no? Si tienes estabilidad económica, bueno, estás trabajando, te pagan más porque, bueno, así no se puede usar tampoco el argumento de que cogen a mujeres que están empobrecidas o que tienen problemas económicos, ¿no? Y bueno, aquí tenemos una foto de la situación actual en Ucrania, ¿no? Esta foto pertenece a la empresa Biotexcom, que es la empresa que empezó un poco el negocio de los vientres de alquiler en Ucrania, y la empresa más grande, una empresa, bueno, que está acusada de tráfico de personas, de falsedad documental y de evasión de impuestos, ¿no? Y yo creo que esta imagen es especialmente problemática porque si la analizamos, ¿no? Vemos que los niños están en un hotel privado, es decir, que estos niños han sido sustraídos de hospitales sin... No sabemos si estos niños ni siquiera están registrados, si estos niños están registrados y existen en el mundo, es decir, no tenemos ni idea si tienen pasaporte, si figuran como españoles, si figuran, bueno, depende de la nacionalidad, ¿no? Si figuran como ucranianos, están en un hotel privado, en manos de empresas privadas, y el gobierno ucraniano no interviene de ninguna manera, ¿no? Y luego además, también así un poco de perspectiva de género, vemos a las enfermeras que, como ha comunicado la empresa, están 24 horas al día, 7 días a la semana ahí y no sabemos muy bien qué derechos laborales pueden tener, si descansan, si ven a sus familias, si no sabemos muy bien, ¿no? Y bueno, aquí tenemos unos tweets de la Embajada de España en Ucrania recordando, a raíz de esta situación, recordando que España desaconseja que las personas vayan a alquilar un vientre a Ucrania porque no tiene cabida en el ordenamiento jurídico español, ¿no? Y a raíz de esto también es muy habitual, ¿no?, que los compradores y los representantes de ellos hablen mucho que están diciendo ahora, ¿no?, por ejemplo, que los niños son discriminados, que los gobiernos y las autoridades están volviendo las espaldas, ¿no? Pero bueno, es algo irónico teniendo en cuenta que han ido a un país donde los derechos humanos no se respetan y aparte han ido a hacer una práctica que en España está prohibida, ¿no? Y precisamente de la ordenación española está aquí, es esta imagen que está aquí, donde se recoge que los contratos serán nulos de pleno derecho y que, bueno, es decir, que la filiación materna se establece a través del parto. Bueno, eso no lo pone aquí, pero en España la filiación materna se establece a través del parto. Cosa que, por ejemplo, en Ucrania, Estados Unidos no, porque la afiliación se establece en estos casos a través de, bueno, la intención y también a través de la genética, ¿no? Entonces, bueno, esto es para todas las veces que dicen que en España hay que regular la gestación por sustitución. No, la gestación por sustitución, la gestación subrogada, está perfectamente regulada, lo que pasa que no es favorable la legislación a ella, ¿no? Y bueno, ya entrando más en materia sobre los vientres de alquiler, ¿no? Os voy a hablar un poco de las madres gestantes, ¿no? Que a mí era la parte que más me interesaba de todo el análisis porque me parecía la parte más desconocida, donde había muchos mitos, había mucha desinformación, realmente no sabíamos mucho de quiénes eran estas mujeres, ¿no? Aparte de que muchas veces se les estigmatizaba desde la prensa, muchas veces como si tuvieran una patología o como si estuvieran, sí, que tenían, como si estuvieran enfermas, ¿no? O que fueran malas personas, frívolas. Y a mí me parecía muy interesante analizarlas, ¿no? Y de dicho análisis, la verdad es que han surgido como dos bloques muy, muy marcados entre los argumentos que emplean para participar en los vientres de alquiler, ¿no? Cabe decir que las investigaciones que hay son pocas, escasas y prácticamente ninguna con perspectiva de género, por no decir ninguna. Cuando se habla con las gestantes repiten
comentarios muy patriarcales, hablan de temas que refuerzan un poco los roles de género, ¿no? Y realmente no hay en ningún momento que ningún investigador lo vea como problemático, ¿no? Lo ven como, bueno, es un mecanismo que ellas utilizan para llevar a cabo la gestación subrogada, ¿no? Pero es que hay investigaciones que llegan a decir que, bueno, sí, las mujeres en India están explotadas y encerradas, pero bueno, establecen redes de conexión entre ellas, ¿no? Y hombre, yo creo que es muy problemático hablar tan alegremente de este tipo de situaciones, ¿no? Y sobre todo no aplicar ningún tipo de perspectiva de género a la hora de analizar este tipo de temas, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a lo que está diciendo, hay dos perfiles bastante diferenciados y hay un perfil que es el de la necesidad económica, es decir, de las mujeres que acuden a la gestación subrogada como una manera de saldar alguna deuda o de simplemente subsistir, ¿no? Y son esas mujeres del sur global, países como India, Irán, y también mujeres de Rusia, Ucrania. Y luego están estas gestantes que son realmente las que más voz tienen, y son de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, y ellas hablan de un deseo de ayudar a los demás, ¿no? Entonces, bueno, brevemente, aquí tenéis un par de extractos de un trabajo sobre los centros de alquiler en India, que bueno, que a día de hoy, como os he dicho, están cerrados al comercio internacional, pero aquí hay un par de comentarios, ¿no?, que hacen gestantes, ¿no? Y bueno, el perfil es en la India, Rusia, Ucrania, esos países, Israel también, la verdad, son de mujeres que tienen necesidad económica. En la India era, la verdad, tremendo porque eran mujeres bajo la línea de la pobreza, mujeres que no tenían casa, o sea, tremendo. Y que acudían a la gestación subrogada como manera de saldar deudas, de pagarse una casa, de poder mantener a sus hijos, darle de comer a sus hijos, ¿no? Y de hecho, el primer testimonio, ¿no?, habla de una mujer que fue a abortar porque no tenía dinero para alimentar a otro bebé, ¿no?, y que se fue de la clínica con un panfleto debajo del brazo diciendo que por qué no es gestante y gesta hijos para otras personas, ¿no? Y bueno, la otra cara de la moneda y en la otra parte del mundo, ¿no?, está un poco las gestantes, como ya os he dicho, que tienen el deseo de ayudar, ¿no? Estas gestantes son mayoritariamente de perfil americano, norteamericano más bien, y del Reino Unido. Y bueno, ellas hablan un poco de que ellas han tenido mucha suerte en la vida, que son mujeres que quieren ayudar, que no les importa sacrificarse por los demás, que, bueno, un poco ese tipo de discurso, ¿no? Y su perfil también este perfil es muy específico porque son mujeres de clase media baja, son mujeres mayoritariamente católicas, mayoritariamente blancas, con hijos todas, por supuesto, y con estudios secundarios. Es un perfil muy específico, ¿no? Y, por ejemplo, dentro de este perfil de las gestantes americanas hay un tipo de gestante que en la academia hablan de las military moms, que son un poco de las madres las mujeres de militares, ¿no? Y se ha visto, ¿no?, que las empresas están muy interesadas en ellas, primero porque el seguro militar les cubría los gastos del embarazo, luego además pasaban mucho tiempo solas y tenían una mentalidad de sacrificio y sufrimiento que no se encontraban de manera tan habitual en mujeres que no estuviesen involucradas con los militares, ¿no? Entonces, sabiendo que no lo hacen por el dinero, porque además el dinero es un argumento que rechazan constantemente. No quiere decir que rechacen el dinero, pero sí rechazan constantemente ese argumento de luego por el dinero, ¿no? Entonces yo quería saber qué las llevaba a gestar un hijo y dárselo a otra persona, ¿no? Y llegué un poco al concepto de el universo de posibilidades y estos tres argumentos, estas tres patas de la explicación, ¿no? Y el universo de posibilidades es el lugar desde el que las personas tomamos decisiones, ¿no? Es decir, quiénes creemos que somos y quiénes creemos que podemos ser, ¿no? Hasta dónde podemos llegar, cuáles son nuestras posibilidades en el mundo, ¿no? Y
el universo de posibilidades, perdón, está altamente influenciado por los sesgos de género, ¿no? Y claro, si pensamos en los sesgos de género con los que nos crían las mujeres, pues pensamos en ese papel secundario, en ese papel de ser las personas que nos encargamos de los cuidados, ser las personas que nos sacrificamos por los demás, ¿no? Entonces, claro, las gestantes están criadas en ese universo, ¿no? Entonces, a través de sí, concepciones, ¿no? Las gestantes refuerzan esa idea y es un poco la explicación de qué las lleva a esta práctica, ¿no? Entonces, por ejemplo, la nueva Virgen, siguiendo a Erika Ekman, que también habla un poco de los temas de los vientres de alquiler, ¿no? Hay una concepción de la gestante y la propia gestante no es que se vea como una virgen, pero sí que asocia constantemente eh, características asociadas como a una virgen, ¿no? Es decir, el sacrificio, el gestar los hijos para otra persona, ¿no? Además, este aspecto de que es pura porque no concibe a través del sexo, es decir, sino a través de un proceso de fecundación, ¿no? Y es que el lenguaje de las gestantes está cargado, pero cargado de simbolismo y fundamentalmente cristiano, ¿no? Hablan de dar el regalo de la vida, de que tienen una misión, de que las gestantes tienen que ser celebradas porque hacen algo extraordinario, ¿no? Luego también en un estudio de Ragonet está esta segunda parte, ¿no? Que es un poco trascender las limitaciones del hogar. ¿Y qué quiere decir con esto? Pues Ragonet decía que muchas de las mujeres que se convierten en gestantes lo hacían para trascender sus limitaciones domésticas, es decir, para tener un impacto fuera del hogar. Pero a la vez, a través de la gestación, reforzaban esos roles y esos sesgos de género con los que habían sido criadas, ¿no? Es decir, tenían un impacto en la vida de los demás a la vez que ellas trascendían el ser simplemente, entre comillas, un ama de casa, ¿no? Y luego otro aspecto muy importante es la relación entre las clases, ¿no? Las gestantes cuando entran en el proceso de los vientres de alquiler, entran y se relacionan, ¿no?, con los padres compradores que siempre, de manera sistemática, son de clases superiores a ellos, ¿no? Entonces tiene este aspecto bastante clasista, ¿no?, del acceso a un mundo, a un ambiente, a un extracto social al que ellas jamás pertenecerían y jamás tendrían acceso, ¿no? Pero a la vez esas personas que lo tienen todo en la vida, que son ricas, exitosas, que tienen dinero, que tienen, bueno, casas grandes, todas esas cosas que en la sociedad neoliberalista se asocian con el éxito, no son capaces de tener algo que solo la gestante les puede dar, que es un niño, ¿no? Entonces, o una niña. Entonces, esos tres roles que las gestantes refuerzan cuando entran en los vientres de alquiler, ¿no? Otra parte que también me interesaba mucho era qué relación las gestantes establecían con los bebés que gestaban, ¿no? Cómo ellas podían desprenderse de los menores y hacerlo, bueno, si eran capaces, si no eran capaces. Y, y la verdad es que los vientres de alquiler han hecho muy bien y son muy exitosos porque sí que son capaces de conseguir que las mujeres renuncien a esos bebés, ¿no? Y hay una serie de mecanismos que están instaurados por completo en la industria y que las mujeres usan de manera continua para ser capaces de, pues como se dice en inglés, relinquish, ¿no? Como entregar al bebé, renunciar al bebé y que no le suponga, bueno, sí que tiene impacto, obviamente, ¿no? Pero como que lo hagan y que lo hagan de manera fácil y rápida, ¿no? Que es lo que busca la industria, ¿no? Entonces, uno de los primeros mecanismos que establecen, y es de los primeros que encuentras cuando escuchas sus testimonios, ¿no?, es la propiedad, ¿no? Ellas no son propietarias del feto, los propietarios del feto son los compradores. Y además se justifica mucho esa propiedad a través del dinero, especialmente en sociedades profundamente desiguales como puede ser la India, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, las gestantes occidentales también usan mucho el término de la propiedad, ¿no? Por ejemplo, soy una cuidadora, también dicen mucho soy un horno, o sea, ese tipo de expresiones que muchas veces las personas que lo dicen en contra se las critica por usar ese tipo de expresiones, pues son expresiones que las propias gestantes utilizan para identificarse, ¿no? Soy un horno, soy una cuidadora, una nanny, ¿no? Ese tipo de expresiones, ¿no? Luego, otro aspecto muy importante es que las gestantes continuamente minimizan el impacto biológico y físico de la gestación. Es decir,
cuando se habla de las gestantes, ellas solo, entre comillas, como quien dice, gestan. Quien tiene el peso es primero la genética de la madre o el padre comitentes, y luego quien ha llevado a cabo ese proceso, quien ha tenido un poco la intención. Uy, perdón. No sé. Sonó algo, ¿no? Pero bueno, vale, continúo, perdona. Perdón, hoy no sé por dónde iba. Eso. Que infravaloran continuamente el impacto biológico, ¿no? Y el impacto que ellas tienen durante la gestación para sobrevalorar o poner el foco y el énfasis en que los niños se parecen a los padres y que, claro, como los genes no son de la gestante, pues el bebé tampoco, ¿no? Sí que es cierto que este argumento, la verdad, es un poco complicado cuando la gestante sí que utiliza sus óvulos, ¿no? Y ahí sí que ya se habla, sí que hacen otro tipo de afirmaciones, hablando mucho más de la intención, hablando de otro tipo de temas que, bueno, que mencionaré más adelante, ¿no? Cuando hable de los compradores. La tercera herramienta que las gestantes utilizan de manera constante es la diferenciación entre embarazos. Es decir, ella establece una línea muy, muy determinada entre sus embarazos y los embarazos para otras personas, ¿no? Y también recurren muchas veces a términos como es que es artificial, ¿no? Ha sido en un laboratorio, las hormonas no eran mías, y bueno, estos son términos que se usan en Occidente, o sea, no es que las mujeres indias lo digan porque son unas iletradas, no, es general, que se usan términos como pues las hormonas no eran mías, sí, todo eso. Por ejemplo, aquí esta es una gestante rusa, ¿no? Y dice que hay una diferencia entre sus embarazos y el subrogado porque en este embarazo sí que tenía náuseas, ¿no? Luego otro aspecto fundamental, y este es un aspecto que se traslada a todas las partes de la industria, ¿no? Que es la cosificación de los bebés. Los bebés se tratan como regalos, como objetos que la gestante está cuidando y está manteniendo para luego regalárselo a los padres, ¿no? Y es esa cosificación constante de los bebés que se les quita un poco esa calidad humana, ¿no? Y que tienen derechos y ese tipo de cosas, ¿no? Además, también tienen una mentalidad orientada a objetivos, y con esto quiero decir que para las gestantes es muy importante conocer cuánto tiempo va a llevar el proceso, aunque siempre hay muchísima incertidumbre, ¿no? con los embarazos en general, ¿no? Pero saber, ¿no? Que cuando lleguen al hospital ellas van a acabar su proceso, ¿no? Y es muy importante para poder eso, decir, se acabó, lo dejo, y de hecho muchas veces hablan de que sienten un alivio una vez han salido del hospital y han dejado a ese niño, ¿no? Y luego, uno también de los aspectos más importantes es que las gestantes sustituyen el vínculo que normalmente una embarazada establece con su bebé, lo sustituyen por el vínculo con los padres. Esto es especialmente en Occidente, porque luego en países como Rusia, por ejemplo, ese vínculo no se ve posible porque las gestantes dicen que las clases sociales son muy dispares, que ellas son de una clase social muy baja y los padres muy alta, y por ejemplo no van a encontrar nada de lo que hablar, ¿no? Ni nada en común. Pero en Estados Unidos especialmente, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, en esos países anglosajones, sí que la relación con los padres es muy importante, ¿no? Y sí que construyen un poco como meaningful relationships, es decir, relaciones que tengan un significado y un poco que justifique por qué ellos lo están haciendo, ¿no? Porque le van a dar el hijo a alguien, a una persona que se lo merece, ¿no? Y luego esta relación también es muy importante en el caso de las gestantes indias, por ejemplo, porque muchas veces ellas hablan de que tienen la esperanza de que si establecen una buena relación con los padres compradores, que luego ellos vayan a actuar un poco como padrinos de los hijos que ellas tengan, les vayan a facilitar la educación, les vayan a facilitar oportunidades, ¿no? Que bueno, no suele pasar, ¿no? Pero para ellas sí que es muy importante. Y realmente este vínculo, esta relación es fundamental porque la satisfacción de las gestantes con el proceso está directamente relacionado con la relación exitosa o con una relación en la que las gestantes estén contentas con los padres. Es decir, puede tener un parto horroroso, puede haberlo pasado fatal en el embarazo, pero si tiene una buena relación con los padres, para ellas el proceso merece la pena. En cambio, pueden tener un embarazo estupendo, un parto estupendo, que si la relación con los padres es mala, para ellas el proceso no ha sido satisfactorio, ¿no?
Y luego, no sé si lo preguntaréis, ¿no? Pero yo sí que me preguntaba, ¿por qué no hay más mujeres que reclamen la maternidad de sus hijos, ¿no? Que hablen de los niños, que los echen de menos, que quieran, que reclamen esa maternidad, como ya he dicho, ¿no? Y bueno, en primer lugar, hay pocos casos porque los procesos de desnaturalización y objetivización de las mujeres son satisfactorios, es decir, funcionan. Es decir, la industria sabe cómo comunicarse con las mujeres y cómo construir un discurso para que estas mujeres no se sientan madres. Entonces, a ver, perdón. Entonces, primero, como hay un proceso de desobjetivización en el que las mujeres no se sienten madres, como dije antes con el neolenguaje, ¿no? Si no lo dices, si no se dice, no existe, ¿no? Entonces, como ellas nunca se han considerado madres, no tienen esa configuración de es mi hijo, soy la madre, ¿no? Además, cuando una gestante pero dice, oh, jolín, pues sí que soy la madre, ¿no? Se produce una ruptura de los roles establecidos de mujer, gestante y madre en la sociedad. Es decir, ellas tenían unos roles y una vez ellas se reconocen como madres, rompen completamente con esos roles, ¿no? Y además hay que entender también que las gestantes se mueven mucho, además debido también al cómo se ha tratado el tema de la prensa, el sensacionalismo y todo eso, se mueven en grupos muy cerrados, grupos privados de Facebook, foros, pero son grupos cerrados, grupos de gestantes, padres y agencias. Entonces, claro, ellas tienen una construcción de su círculo, de su sociedad, que no favorece este tipo de relato, no favorece el decir es mi hijo. Entonces, claro, tiene una presión social que no es sencillo para ellas llegar a decir, mira, pues esto me está pasando y sí que creo que es mi hijo, ¿no? Y además en los casos que sí que han dicho, pues sí que me considero la madre o sí que soy la madre, pues la violencia con la que se responde, ¿no? a esas mujeres es brutal, ¿no? Se las insulta, se las discrimina, se las acosa, ¿no? Y se construye ese relato de la mujer que le está robando los hijos, ¿no? Es una roba hijos, es una mala persona, es una sinvergüenza, han pagado mucho, otra vez de nuevo ese argumento, ¿no? Muy brevemente, que ya son casi las 7, hablar de los compradores, ¿no? ¿Quiénes son los usuarios de los vientres de alquiler? Aquí tengo unas cuantas fotos de personas que han recurrido a los vientres de alquiler para tener a sus hijos, ¿no? En este caso son todo celebrity, de personas famosas, ¿no? Y bueno, la mayor parte de los usuarios de vientres de alquiler son hombres. Eso es una realidad, ¿no? Porque si tenemos, por un lado, países que solo permiten a parejas heterosexuales, pues hay un hombre y una mujer, ¿no? Y luego, países para parejas homosexuales de dos hombres, es decir, si son una pareja, otra pareja, 3 hombres en total y una mujer. Es decir, hay más hombres que mujeres en la práctica, ¿no? Sistemáticamente, en todos los mercados, en todos los países, en todas las situaciones, tienen circunstancias socioeconómicas superiores a las restantes. Es decir, son de clases económicas superiores y tienen más dinero, ¿no? Y precisamente se está produciendo en los últimos años un proceso de normalización, ¿no? Con la cantidad de famosos que están recurriendo a esta práctica, ¿no? Los compradores consideran los vientres de alquiler como el único método posible para alcanzar la paternidad, ¿no? Es lo que dicen los estudios, ¿no? Es decir, ellos solo ven los vientres de alquiler como la única manera que ellos pueden ser padres, ¿no? Y cuando se da una relación de mujer y hombre, normalmente la infertilidad viene por parte de la mujer. Y bueno, eso ya crea una especie de desigualdad, ¿no? Porque las mujeres son las que son infértiles, un poco la responsabilidad recae en ellas y además están, como hemos visto antes en el contrato sexual, están incumpliendo un poco su rol como mujeres, ¿no? Como mujeres que tienen que dar hijos a los hombres, ¿no? Y bueno, en este proceso de los vientres de alquiler se ha visto que hay un continuo ensalzamiento de la genética y de la paternidad, ¿no? Porque la realidad es que la mayor parte de las personas que acuden a esta práctica lo hacen porque buscan tener descendencia genética. Y
Y ese material genético generalmente del hombre siempre está garantizado. Pero ¿qué pasa? Bueno, cuando la mujer sí que puede aportar un óvulo, pues bueno, está en igualdad de condiciones, ¿no? Pero cuando la mujer no puede aportar su óvulo, se han visto en diversos estudios que hay un proceso de evaluación de nuevo de la aportación femenina. Es decir, el óvulo no es importante, el embarazo no es importante. Entonces, incluso en matrimonios donde las mujeres no podían aportar su óvulo, los hombres seguían considerando su aportación como fundamental en el proceso, ¿no? Entonces, además, esta importancia, ¿no? de la genética y de la aportación masculina a la hora de llevar el proceso, también se aplica en la práctica jurídica, porque cuando ves los procesos que las personas llevan a cabo en países en los que los vientres de alquiler no están legalizados o normalizados, ves, por ejemplo, cómo el hombre, porque es genéticamente el padre del bebé, por lo tanto, él figura pues, en el libro de familia o en el acta como el padre, y muchas veces la casilla de madre está vacía porque no se considera a la madre gestante madre, y la mujer llega a su país y tiene que pasar un proceso de adopción. Entonces vemos como realmente la aportación femenina en el proceso, tanto por parte de la gestante como por parte de la madre compradora, se devalúa de manera constante, ¿no? Y luego ya para cerrar un poco la explicación, es muy importante hablar de cómo la industria y cómo las agencias y los defensores de los bienes de alquiler hablan mucho de los derechos y cómo en realidad no son derechos, sino son deseos, ¿no? Y como en este mercado capitalista, en este neoliberalismo que vivimos, transforman dichos deseos en derechos, ¿no? Entonces, uno de los primeros derechos de los que hablan, perdón, es el derecho a la procreación, el derecho a la paternidad, ¿no? Entonces, hablan un poco de que las personas tienen derecho a tener hijos y se amparan en diversos acuerdos internacionales y legislaciones, ¿no? Donde se legislaba, ¿no? El derecho de las mujeres a acceder a tratamientos de fertilización, y no solo eso, sino que también se hablaba, son legislaciones que también hablan, por ejemplo, del derecho al aborto, del derecho a la planificación familiar, o sea, que se basan en ese tipo de legislaciones para hablar del derecho a procrear. Pero bueno, la realidad es que ese derecho no existe, ¿no? Es un deseo que es completamente distinto, ¿no? Luego también habla mucho de la intención, y eso es un término muy importante porque a la hora de legislar los bienes de alquiler, los proponentes hablan de la intención como el concepto que define la paternidad. Es decir, como una persona ha hecho un contrato, ha pagado una gestante y ha pagado un proceso, demuestran la intención de tener ese bebé. Por lo tanto, tienen que tener esa custodia, no son los padres, como que dice, legítimos del bebé, ¿no? Porque, claro, no se puede usar la genética porque es muy confuso, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando una mujer usa óvulos, una donación de óvulos para tener un hijo, ese hijo es de la mujer que lo pare, no de la mujer que dona los óvulos. Y en los bienes de alquiler pasa al contrario, ¿no? Entonces, quiero introducir este término de la intención un poco para justificar, ¿no? Pero realmente es que es algo muy complicado, ¿no? Primero es muy problemático, porque nos deja a las mujeres en un vacío legal bastante amplio, ¿no? Yo me imagino, bueno, yo no soy jurista y no sé tanto como me gustaría, pero yo me imagino situaciones, por ejemplo, de mujeres que hayan querido abortar, que finalmente, pues por lo que sea, no lo han hecho, y cómo, por ejemplo, pueden quedarse completamente sin la custodia de sus hijos o sin tener legitimación hacia esos niños, porque el padre diga que él sí que tenía intención de tener a ese bebé, pero la madre no, por poner un ejemplo, ¿no? Y luego también la intención es un poco relativa, ¿no? Porque desde luego, si alguien también tuvo la intención de traer ese bebé al mundo, fue la gestante, ¿no? Y si la gestante pierde el derecho a cambiar de opinión, como pasa, entonces ya es una manera de darnos cuenta que las gestantes realmente renuncian a sus derechos, ¿no? Y luego ya, para acabar, otro argumento que se emplea de manera amplia es el bienestar del menor, ¿no? Dicen muchas veces los defensores de la práctica, ¿no? Que con quién va a estar mejor el menor que con alguien que ha
han llevado a cabo todo este proceso y ha llegado tan lejos para tener un hijo y ha pagado tanto por tener un hijo, ¿no? Y bueno, yo creo que este argumento, la verdad, es un poco terrible, ¿no? El hecho de pensar que por pagar vas a ser mejor padre, que el dinero te va a hacer un buen padre y que el dinero te garantiza la paternidad, ¿no? Y además también es un poco clasista en el sentido de que establece que las madres gestantes, bueno, primero, de manera indirecta, asume que las madres están en una situación económica inferior a la de los padres, compradores, y además también sugiere un poco esta idea de que bueno, que si eres pobre no crías también a tus hijos, ¿no? Que como si eres rico. Entonces, un poco esa idea, ¿no? Y ahora ya sí, un poco las conclusiones, un poco resumir un poco todo lo dicho, ¿no? Y entonces, desde el punto de vista del patriarcado, los vientres de alquiler refuerzan a las mujeres como responsables de los cuidados, ¿no? Además, cosifican a las mujeres, apartan a las mujeres de la vida pública y perpetúa esos roles de género y esa socialización de género, ¿no? También desde el punto de vista del neoliberalismo es una industria millonaria, se refuerza esa idea del derecho a comprar, ¿no? Y aparte se usa de manera continua la falacia de la libertad de elección, que como hemos visto en sociedades sustentadas con tanta desigualdad, hablar de libertad de elección pues es una falacia, ¿no? Y luego, desde el punto de vista de las mujeres, pues bueno, no me he parado mucho a hablar del impacto físico, pero bueno, obviamente lo tiene como cualquier, es un riesgo, un embarazo, ¿no? Luego también tiene un impacto psicológico, ¿no? En ese reforzamiento de los roles de género, en esa fomentación, ¿no? Un poco de la culpa, de los cuidados y de manera general daña la imagen de las mujeres, ¿no? Y la situación de las mujeres en el mundo. Luego tampoco me he parado mucho, pero también fomenta la violencia simbólica, incluso la violencia física, como por ejemplo, bueno, violencia como encerrarlas, por ejemplo, que muchas veces están encerradas en pisos granja, como se suele llamar, ¿no? Y luego también que las expone a situaciones de violencia obstétrica y otro tipo, y también violencias simbólicas, ¿no? Luego, eso, supone una renuncia a sus derechos, ¿no? Porque al fin y al cabo la práctica se basa en la renuncia de las mujeres a sus derechos como madres para entregárselos a otra persona, ¿no? Y luego también señalar que no es simplemente una técnica de reproducción asistida, como muchas veces se quiere poner la práctica como simplemente una técnica más de reproducción asistida, sino que realmente no es eso, es una práctica patriarcal, neoliberal y profundamente desigual, ¿no? Y bueno, hasta aquí la presentación. A ver cómo dejo de... Ah, aquí, vale. Y no sé si tenéis alguna duda, porque la verdad yo creo que son muchos conceptos juntos y si tenéis alguna duda o alguna pregunta. Bueno, o sea, yo la verdad es que, bueno, sí, seguramente compartamos la impresión, ¿no? de lo que hemos estado escuchando, porque muchísimas gracias de verdad, porque es verdad que de este tema, pues escuchamos y leemos lo que nos llega, que habitualmente no es mucho y casi todo. Bueno, no, yo nunca había leído nada con el nivel de reflexión que tú nos has trasladado. Así que, sobre todo, muchísimas gracias. Mira, decía una compañera antes que la realidad supera la ficción, ¿no? Cuando hablabas del tema del lenguaje, fija, al principio, cuando de las siglas, Sí. que está todo medido, ¿no? Para, para que funcione, ¿no? El sistema. Sí, además muy controlada, porque no lo puse aquí, porque claro, ya me parecía excesivo hablar más, pero por ejemplo, estaba viendo precisamente la página de Growing Generations, que os dije que era una de las agencias más grandes de Estados Unidos, ¿no? Y precisamente vi un artículo que me pareció de esos que te quedas, no me lo puedo creer que esté leyendo esto, ¿no? En el que se decía a las gestantes, cuidado con lo que compartís en redes sociales, porque luego os podéis arrepentir. Luego decía, claro, porque te puedes quejar, pero como una amenaza completamente velada de a ver lo que vais a compartir, que eso lo puede ver el mundo, ¿no? Sí. Y te quedas como, o sea, está pasando en Estados Unidos a día de hoy, lo estoy leyendo yo con mis ojos en mi ordenador, ¿no? Es un poco, sí, la realidad supera la ficción. Sí, sí, es terrible. Bueno, y agradecerte también porque sabemos el esfuerzo que has hecho de poder contarlo en una hora y que podríamos no solamente tú estar hablando muchas, sino nosotras de estar escuchándote. Mira, Ana dice que le ha parecido muy interesante el perfil de mujeres que desean ser gestantes y que lo desconocía totalmente.
Y mira, Laura preguntaba que, bueno, además de dar las gracias también, como hace Cris, que si ves alguna relación con los bebés robados y crees que si crees que este deseo por hijo, por los y las hijas ha sido siempre suplido de alguna manera. Sí, sí. De hecho, cuando empecé a analizar el trabajo, era una de las vías que, bueno, descarté, porque me parecía que yo, como quería hablar un poco de la relación con el neoliberalismo, la descarté. Pero desde luego, sí, es esa necesidad, ¿no? Esa necesidad de tener hijos y tenerlos cueste lo que cueste, ¿no? Y lo descarté precisamente a la hora de hablar de ello porque en el neoliberalismo ya no hace falta robar los niños directamente, sino que lo que puedes hacer es lo disfrazas de un comercio maravilloso con una mujer encantadísima de parir a tus hijos y todo fantástico, ¿no? Y le das padres de intención y todo ese halo de magia, misterio y unión y contacto y precioso, y ya está, no hace falta que le robes a nadie el hijo, ¿no? Pero sí, desde luego sí. Y yo creo que también uno de los temas que tampoco traté, pero que me parece muy interesante, es cómo se está tratando la infertilidad, porque se está tratando a día de hoy como una enfermedad. Y luego también un poco el concepto de cómo sociedad tenemos a los niños, a las niñas y la maternidad, la paternidad, ¿no? Cómo se justifica la necesidad de ser padres, cómo... Sí, un poco ese concepto, y yo creo que es algo que como sociedad tenemos que empezar a abrir debate, ¿no? Que no todo vale y que las mujeres no podemos pasar por todo lo que se pasa. También volviendo un poco a los tratamientos de fertilidad, que realmente luego cuando te pones a ver lo que es, son un montón de hormonas, pinchazos, unos tratamientos brutales, ¿no? Y hasta qué punto las mujeres podemos llegar y hasta dónde, sí, hasta dónde vamos a llegar, ¿no? Mira, relacionado con lo que decías, decía una compañera que luego escuchas a algún famoso que ha sido padre, pone entre comillas así, y te parece hasta bonita la historia. ¿Qué les pasará en la cabeza para sentir que tienen derecho a todo? Es que yo, siendo sincera, yo desde como feminista siempre dije, no, esto está mal, ¿no? Pero cuando primero escuchas el tema, yo de verdad, cualquiera que me quiera decir, no, es que estás obsesionada, no, lo primero que pensaba es, ojalá sea lo que dicen, ojalá, porque me parecía como decir, perfecto, la solución perfecta, ¿no? Y decía, ojalá sea tan bonito, pero no, la realidad es que no es como lo venden, ¿no? No. Mira, preguntan, bueno, Ana nos recomienda una película, Vida Privada. La veremos. Nos pone el enlace. Ahora lo pongo para Sí, todo. Ahora lo ponemos para todo el mundo. sí, Y es muy buena. bueno, la has visto, ¿no? ¿Sabes cuál dice? Sí, es muy buena. Sí. ¿Ves? Nos vamos aquí con más ganas de leer, de ver. Y bueno, nos abusamos un poco de tu tiempo, pero Cristina pregunta que Vamos. por qué la mayoría de las parejas que compran bebés son heterosexuales. Bueno, porque son más en el mundo, primero, por estadística. Segundo, porque el mercado para las parejas heterosexuales es mucho más amplio. Antes, cuando estaba India, se supone que era solo para parejas heterosexuales. También las parejas homosexuales lo utilizaban, pero bueno, era muchísimo menos seguro. La verdad sí que los dejaba en una situación, tanto los niños como ellos, de muchísima vulnerabilidad. Ucrania solo es para parejas heterosexuales. Rusia solo para parejas heterosexuales. Israel también. Y luego también porque hay mucha más infertilidad, ¿no? Pero sí que está claro que el número de parejas homosexuales está creciendo porque realmente es lo que la sociedad le está ofreciendo como la única salida, ¿no? Pero claro, yo también quería hablar de las parejas heterosexuales porque un poco como lado positivo y lado negativo, cuando se habla de esta práctica se habla del lado positivo de estamos haciendo que todo el mundo sea padre, primero, ¿no? Y luego como segundo negativo, como que se quería un poco que obviamente participan de la práctica y tienen su parte de responsabilidad, ¿no? Pero como que se quería demonizar y decir, mira lo que hacen los gays, qué malos son, y como que se dejaba por completo a las parejas, a las parejas heterosexuales fuera del análisis, ¿no? Y realmente sí que son más, sí que los estudios recogen que son más que parejas homosexuales. Mira, y bueno, y Cris dice ¿y por qué se ha usado al colectivo LGTB como altavoz de la legalización de los bienes de alquiler? Porque es verdad que han sido, sí. Es que queda muy progre, ¿no? Decir, es que la práctica es súper progre, ¿no?
Un poco parecido también a la prostitución, ¿no? Esa idea de, no, es que mira, ayudamos que... De hecho, el Growing Generations, la página que os decía antes, porque la estuve viendo bastante a fondo, decía, no, nosotros siempre apostamos por que todo el mundo pueda ser padre, tal, ¿sabes? Como ese discurso de... Y claro, nosotros como sociedad también tenemos esa culpa, ¿no? Porque sabemos que el colectivo LGTB ha sido discriminado, abusado, entonces es un poco ese lenguaje de la culpa, ¿no? De os vamos, como ya los habéis discriminado bastante, dejarlos que sean padres por lo menos, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, aquí, bueno, puntualiza Cristina que realmente a los gays, porque realmente las lesbianas siempre quedan detrás y más en este tema. Alguien preguntaba también si los padres por deseo o como se llamen, dice, no pensarán en algún momento cuando crezcan que va a tener problemas para explicarle al niño o a la niña cómo ha sido el proceso. Mira, eso precisamente es un tema muy complicado y otra de las razones por la que los bienes de alquiler no se sostienen, ¿no? Los padres no tienen la obligación legal en ningún momento de decirle a sus hijos de dónde vienen. Eso ya es lo primero. No hay ningún registro, no hay ningún dato, no hay nada de los niños que nacen que se sepa de dónde vienen. Es decir, esos niños tienen su derecho a conocer su origen, de dónde viene, ese derecho no se respeta por ningún lado. Y luego, aparte, no tienen ningún mecanismo para contactar con las mujeres que los han gestado. Entonces, ¿que tengan un impacto en los niños? Pues puede ser que a la larga, sobre todo una vez estén descubriendo su identidad, cuando sean un poco más mayores, puede ser. Pero claro, también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en las adopciones sí que suele haber igual diferencias raciales entre los padres y los niños, pero aquí como se parecen, como dicen muchos de los gestantes, que se parecen, igual puede ser que esos procesos no sean tan palpables, ¿no? Por decirlo de alguna manera, no sé si me explico. Sí, sí, sí. Que no sea tan evidente, ¿no? Y que ni siquiera sientan Que la nadie se lo necesidad. en la calle o que se diga, ay, ¿cómo pasó esto, no? Comentaban, y ya yo creo que con esto podemos acabar porque si no nunca terminaremos, que ojalá este tema esté en la agenda y se hable mucho más y con esta profundidad como lo has hecho tú, Uxía, y podamos crear crítica y opinión. Así que muchas gracias. Pues sí, es verdad, ¿no? Que eso es prioritario, ¿no? Que el tema esté en la agenda y que esté de esta manera, ¿no? De una manera que más allá de lo evidente, ¿no? Ir como siempre en todo lo relacionado con el feminismo a la raíz, ¿no? Porque nada es tan sencillo y como aquí, ¿no? El patriarcado y el neoliberalismo tienen muchísimo que ver, como bueno, tú decías que tenía que estar desde el título, así que sin duda. Nos dan las gracias, así que, bueno, yo aquí mucho menos, pero muchísimas gracias, Usía, y muchísimas gracias a todos y a todas. Ha sido un placer. Nos vamos seguramente revueltas, ¿no? Bueno, que es también importante, ¿no? Que sobre todo que no nos dé igual y con todas las cuestiones que decíamos, ¿no? Que estemos pendientes. Sí. Muchas gracias, Pues Lucía. nada, pues gracias a ti y a todos vosotros por escucharme, ¿no? Y bueno, yo lo digo siempre, pero esto acabará y nos veremos en persona y estamos deseando verte por Soria otra vez para hablar de esto y de mucho más. Vale. Sí. Bueno, un saludo, un abrazo Chao. a todos y a todas.